bienvenidos a todos, bienvenidos a la Comisión de Sello de Buen Diseño, Comunicación Estratégica dentro del 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Esta comisión va a estar coordinada por Emanuel Pan. Emanuel es diseñador gráfico por FADU UBA, cursó la carrera de Historia General del Arte y el posgrado en Sociología del Diseño. Actualmente coordina el Plan Nacional de Diseño, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que es un proyecto que vincula a diseñadores y empresas a fin de fortalecer la producción nacional de calidad. Además, es docente en las carreras de Historia de la Comunicación Visual 2 y Gestión de Proyectos para la Industria Nacional de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires y en la materia Historia del Diseño 2 de la Universidad de Flores. También ha participado como jurado en concursos de diseño y forma parte del equipo ejecutivo de Fundación IDA. Así que bienvenido, Emanuel, y te escuchamos para que presentes a estas marcas. Adelante. Bueno, Agostina, muchas gracias. Renuevo la bienvenida a todos y a todas los que nos están escuchando desde toda América Latina. Bueno, dentro del Plan Nacional de Diseño hay una herramienta que es la que ustedes van a conocer hoy, o la que ya vienen conociendo en estas 3 jornadas que venimos llevando adelante en el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño, que es el sello de Buen Diseño argentino. El sello de Buen Diseño argentino pertenece al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que para decirlo en palabras simples sería como el Ministerio de Industria de Argentina, ¿no? El que se ocupa de establecer un diálogo con el sector privado, con las empresas que generan ingresos y valor para la producción de este país, y en el caso puntual de sello de Buen Diseño es una herramienta de promoción. Esto quiere decir que el sello de Buen Diseño lo que se va a ocupar es de acompañar a proyectos para tratar de darles visibilidad, y auspicia también como una especie de curaduría de todo lo que se hace en Argentina para seleccionar algunos proyectos que tienen diferenciales de diseño en este caso, y también en algunos otros aspectos que son importantes para el sector industrial para el cual ese producto se genera, ¿no? Y bueno, hablando de productos, también tenemos que empezar a hablar de servicios, me parece a mí, ¿no? A esta altura, porque el país en los últimos años fue descubriendo que los servicios de diseño, los servicios basados en el conocimiento, son una economía en sí misma, son un valor que el Estado y que el sector público y privado tiene que estar mirando cada vez con mayor atención, y en ese sentido nosotros, desde Sello de Buen Diseño Argentino, hace 5 años habilitamos una nueva categoría, una categoría que fue compleja de incluir porque no estábamos hablando de productos industriales en los términos en los que el Ministerio los entendía en ese momento, sino que estábamos hablando de estrategias de comunicación. Pero por estar el equipo compuesto por muchos diseñadores, nosotros entendíamos o creemos entender que el aporte que hacían estos profesionales y que las estrategias que desarrollaban estas empresas tenían un peso específico a la hora de hablar de una oferta argentina, ¿no? A nivel local y a nivel global también. Y es por eso que nace la categoría comunicación estratégica o estrategias de comunicación. El nombre fue cambiando a lo largo de los años, que lo que concentra son los desarrollos propios de las disciplinas de comunicación visual para ayudar a estas empresas, en nuestro caso actual a pymes, que es donde está desarrollándose actualmente el sello de Buen Diseño, para vender mejor sus productos, para contar mejor sus estrategias de desarrollo, para hablar mejor sobre cuál es el rol de su organización para con la sociedad, digamos, para hacer visible un montón de cuestiones invisibles donde el producto a veces tenía sus limitaciones a la hora de hablar, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, hoy nos encontramos con algunos proyectos que se van a ir presentando a lo largo de la jornada. Todos estos proyectos están acá porque obtuvieron la distinción Sello de Buen Diseño Argentino en el año 2022. Muchos de ellos y de ellas también lo obtuvieron en ediciones anteriores, ya que Sello de Buen Diseño es una herramienta que tiene 12 años de trayectoria como política pública. Y nosotros siempre lo mencionamos, y para nosotros no es una cuestión menor porque, no sé si nuestros hermanos latinoamericanos lo sabrán, pero en Argentina a veces tenemos cambios bruscos de signos políticos en relación a quién administra, y es interesante ver que estos cambios de signos políticos supieron valorar al diseño como estrategia de desarrollo para la industria, y por eso la herramienta se mantuvo vigente. Así que bueno, en ese sentido voy a hacer una presentación general de quienes nos acompañan, así van reconociendo ya esas caras. En principio vamos a estar hablando con Mariela Andrea D'Angelo de Estudio In Place. Es un estudio que ha llegado
por primera vez al sello de Buen Diseño. Ha sido una grata sorpresa para nosotros conocer los trabajos que vienen llevando adelante y que tienen que ver mucho con el habitar y con el espacio. Está también presente el estudio Esquí Esquí de Valeria Duritsky y Julieta Ulanovsky, referentes del sector desde hace muchos años en Argentina, sobre todo, ya me corregirán ellas, pero con mucho trabajo en lo que es el sector de comunicación cultural y de las industrias creativas, que es un área en sí misma, y bueno, ahora haciendo algunos trabajos con nosotros también para el sector privado muy, muy interesante, ya se vendrán sorpresas. Y tenemos acá una alianza que tiene que ver con un trabajo que ellos ya vienen haciendo en el ámbito académico y en el ámbito profesional hace un tiempo, que son Laura Barsky, Florencia Capella y Martín Laxman, con un proyecto que en principio nosotros nos interesa empezar a involucrar a lo que sé yo de buen diseño, ¿no? A veces el Ministerio de Desarrollo Productivo le cuesta involucrar otras acciones que tienen que ver con la esfera de lo público, pero le buscamos la vuelta para que los proyectos también tengan esa visibilidad, así que esto es un caso muy interesante de contar, acá hermanando dos universidades también. Y por último, Frontera Yerba Mate, vamos a hablar con Lucía Armendariz y con Trinidad Aspirós, que son las dos partes del proyecto, ¿no? Una es la empresaria y la otra es la diseñadora, y generaron un proyecto muy, muy, muy lindo. A mí me llamó mucho la atención desde lo personal. De hecho, no sé, Lucía, si nosotros las convocamos directamente, tal vez a través de WhatsApp, o cuál fue el medio por el que descubrieron sello, pero yo descubrí el producto de ustedes en un almacén, fui con mi camarita a sacar fotos de los packaging que me parecía que tenían el ideal como para estar en sello de buen diseño, y ustedes fueron parte como de ese scouting y finalmente se anotaron y lo tuvieron. Así que bueno, aunque no lo crean, también hacer política pública tiene esa domesticidad y esa cotidianeidad que es ir a Flor Almacén o a un supermercado de barrio y decir, esta gente lo está haciendo bien, los quiero acá, los quiero acompañar, los quiero ayudar y queremos poner las herramientas del Estado al servicio de esto. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a conocer cada uno de los proyectos y después charlamos en el conversatorio. Arrancamos entonces con el estudio In Place y vamos a escuchar entonces a Mariela D'Angelo. ¿Cómo estás, Mariela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bueno, bien. ¿cómo están todos? Te quiero decir nomás que sigo con el problemita de no poder compartir pantalla, así que te mandé los videos que teníamos para compartir a vos, tanto al chat como al mail, para ver si nos podés dar una mano con eso. Bueno, puedo contar un poco, para empezar, ¿qué es In Place? In Place es un estudio de comunicación estratégica, de diseño de comunicación estratégica, que tiene como foco el espacio. Como contaba Emanuel, nosotros trabajamos sobre la idea del habitar los espacios, pero desde la comunicación y muy asociados a las marcas, abrazando la idea de las marcas y también la funcionalidad que cumplen estos espacios. Quizás lo que nos caracteriza es habernos formado en el framework del diseño centrado en las personas, y que es una herramienta que se usa mucho quizás en el entorno digital, o estamos habituados a entenderla en el entorno digital, y es una herramienta que nosotros trasladamos a nuestra metodología de trabajo y la usamos también para entender y para acercarnos a nuestros usuarios de espacios y trabajar desde esa metodología en el acercamiento y la indagación, la inmersión en los espacios, para así poder ofrecer experiencias diferenciales en esos lugares. Puntualmente, nuestras áreas de incidencia son el branding aplicado al espacio, desde la caracterización, cómo darle voz a un espacio físico, desde el carácter de una marca, la señalización y la ambientación de los espacios también, cuando tienen un destino funcional o un destino que tiene una búsqueda que puede ser educativa, puede ser también de la industria médica, pueden ser, como van a ver ahora, algunos casos que fueron distinguidos por el sello este año. Operamos sobre espacios de naturalezas muy diversas, trabajando en muchas industrias distintas, pero bueno, lo que enlaza a todo en todos los casos es esta idea de concebir a los espacios como un espacio que puede ofrecer, puede sumar valor tanto a las marcas como a los servicios que ofrece. Hoy vamos a
A ver si es que, Emma, lo pudiste recibir los videos, los tenés para Sí, los mostrar. recibí. Si querés arrancamos con el de Santander, que ya lo tengo descargado y avanzamos. Y de paso Dale, aprovecho genial. para contarle a nuestros invitados que en la última instancia de la conversación de hoy vamos a tener una etapa de preguntas. Así que en principio los invito y las invito a presentarse en el chat y que nos cuenten quiénes son y desde qué lugares de Latinoamérica nos están escuchando y vayan dejando sus preguntas, curiosidades que tengan en relación a los proyectos que vamos a contar hoy y al final retomamos y los oradores y oradoras las van a poder responder. Vamos primero entonces a compartir el video Santander. ¿Vos preferís que lo comparta con sonido o sin sonido? Sí, no, quizás sin sonido, así puedo contar un poquito acerca de cada caso. Vamos a ver 3 casos que son distintos. En este caso, bueno, se trata del espacio de trabajo de esta compañía financiera, ¿no? De Santander, que abre sus nuevas oficinas, que desarrolla en realidad un nuevo edificio para compilar el trabajo que tenía en varias sedes y llevar todas sus áreas administrativas a este nuevo edificio, que ya tiene como en su génesis la búsqueda de poner en valor toda una región, porque este edificio está ubicado en el área de Barracas y forma parte de un incentivo de poner en valor o de revalorizar nuevamente ese área de la ciudad. Nosotros trabajamos junto con el estudio de arquitectura, por supuesto, que lo llevó adelante, en este caso Urgel Penedo Urgel. Nuestra tarea puntual fue cómo hacer que el espacio, además de responder funcionalmente a las necesidades que tenía, también se vista del carácter y los atributos de esta marca particular, ¿no? Que están definidos por la simpleza. Teníamos que lograr de alguna manera que este espacio transparente y este espacio a su vez receptivo que buscaban tener en ese espacio de trabajo no se vea invadido por la comunicación, pero sí que sea funcional y que pueda jerarquizar todas las áreas que se requería jerarquizar. Quizás, bueno, en el video se ve un poquito un pantallazo general de las intervenciones que hicimos, pero bueno, acá ya pasamos a otro caso. Acá estamos viendo el caso de un estadio, que es el estadio de estudiantes, en el que también nuestra tarea puntual en este caso se concentró en darle carácter al espacio, generamos todas las piezas de ambientación y estas ilustraciones que ven montadas en los lugares que de alguna forma van caracterizando cada sala con los atributos o con las características que tiene este club en particular. Y también trabajamos en la señalización, que como después les puedo contar un poquito más, en este tipo de casos hay una gran complejidad que parte desde el momento cero, ¿no? De definir circulaciones, arquitectura de información, cómo las personas van a llegar en distintas condiciones y en función de distintos eventos que se pueden dar en estos espacios, a hacer uso del lugar, incluso con distintas funciones, porque estos espacios hoy están concebidos para responder a distintas demandas, ¿sí? No solo eventos deportivos, sino también eventos recreativos. Y el último caso que vamos a ver, que fue destacado, es el caso del Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Bueno, en este caso también se trata de otro estadio donde el alcance de nuestra tarea fue bastante similar al anterior, pero quizás la diferencia más importante en ambos casos es que el Estadio de Estudiantes de La Plata es de un estadio de gestión privada, está gestionado por un club y tiene todos los atributos de carácter marcario que puede imprimir un club, y en este caso es un estadio que busca poner en valor junto con un montón de otras obras, la obra pública de la ciudad, en este caso de Santiago del Estero, pero en general de toda la provincia, ¿no? Santiago está transitando con un periodo de renovación o busca proyectarse al mundo
con una imagen nueva, donde la obra pública tiene un rol protagonista en esa proyección de imagen de la provincia que ellos están buscando dar. Entonces, en el proyecto de comunicación para este estadio se van a ver reflejados la recuperación de muchos rasgos que hacen a la identidad provincial, a diferencia del otro caso, donde los rasgos son rasgos de la marca y de los valores del club que ha ido construyendo en la historia del propio club. Creo que se está repitiendo el video, sí. Bueno, un poco esos son un pantallazo general de los 3 proyectos que han sido destacados en este año por sello Buen Diseño, lo cual nos gratifica un montón. Nosotros somos un estudio relativamente joven, tenemos 8 años de desempeño en este área en particular, ¿no? Nosotros como profesionalmente nos venimos desarrollando hace varios años, pero fuimos encontrando este nicho que nos interesaba, donde veíamos que realmente se podía sumar valor. Nosotros, todos docentes de la universidad, en la Universidad Nacional de La Plata, dábamos clases sobre estos contenidos, sobre estas materias, y después veíamos que no lo podíamos trasladar al ejercicio profesional que hacíamos, y veíamos que era también un espacio muy fértil para hacer cosas, ¿no? Para hacer cosas que podían ser realmente interesantes, y un poco esa motivación nos fue haciéndonos agrupar y dejando los trabajos anteriores que hacíamos para decir, bueno, con esto se puede hacer algo, y empezamos a pujar por ir hacia ese objetivo. Por eso digo, siendo un estudio relativamente joven, estamos contentos de estar avanzando en esa búsqueda y de sentir que podemos sumar valor en un área muy específica, teniendo siempre como aliados a otros profesionales, porque algo que caracteriza nuestra tarea es que siempre tenemos que construir esas alianzas, ¿no? O con estudios de arquitectura o con estudios de diseño que se dedican a la estrategia o al branding, o con otros estudios donde nosotros entramos como un nexo, como una pata que puede ofrecer valor en un área muy particular, que es este área del espacio físico. Bueno, Mariela, me encanta cómo diste cierre a tu presentación, porque seguro muchos y muchas de los que estamos acá recordaremos que durante un tiempo los estudios de arquitectura encaraban ellos, ¿no? Todo esto, y no tenían por ahí una mirada tan interdisciplinaria. Y a nosotros desde Sello, sabes que cada vez más nos llegan proyectos por ahí, diseñadores industriales, que en vez de hacer productos únicamente para venta local a la calle, están pensando conceptos para obras de arquitectura. Pero digo, estos conceptos que piensa el estudio de arquitectura en esa mesa chica, están empezando a incluir diseñadores industriales y gráficos para que cada uno lleve adelante la tarea en lo que es especialista, ¿no? Así que bueno, creo que, bueno, al menos acá en Argentina está sucediendo, así que es algo, me parece que es necesario destacar, porque costó muchísimo llegar ahí durante mucho tiempo. Incluso las carreras de diseño a veces en la formación nos pasaba, ¿no? Diseñen diseñadores cuando hacemos branding, ¿no? Hagan un mameluco para los que van a trabajar en la fábrica, ¿no? Habiendo una carrera que se ocupa de hacerlo y hacerlo muy bien. Y creo que la arquitectura, que tal vez es la disciplina en relación a diseño que se ha posicionado primero, nada, valorable y lindo escucharlo. Bueno, muchas gracias, Mariela. No, por favor, gracias a ustedes. Voy a presentar entonces ahora al estudio Esquí de Julieta Olitsky y Valeria Ulanovsky, que están presentando ahí en tándem. Las vemos a las dos juntas y nos van a contar los proyectos que tuvieron con Sello de Buen Diseño. No sé si solo el de CEPAU y los otros los van a mencionar, pero bueno, ustedes también hace varios años que vienen teniendo distinciones y en diferentes rubros también. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, por las distinciones, por la invitación, por formar parte de este grupo de todos capos y capas totales que nos gustan mucho sus trabajos, y aparte muy, muy bueno, cosas que nos gustan mucho, y por eso doble honor estar en esta reunión.
Bueno, somos Valeria Dulitsky y Julieta Ulanowski, del estudio Esquí Esquí, a diferencia de InPlace y de Mariela D'Angelo. No somos un estudio joven, somos más bien un estudio bastante viejo ya, de 30 y pico de años, así que bueno, eso está bueno también compartir el espacio y las miradas con este tipo de situaciones. Bueno, somos las dos graduadas de la UBA, de diseño gráfico, y nos dedicamos, bueno, a la consultoría, al diseño de identidad, al diseño editorial, a la tipografía. Tenemos un modo también de encarar el trabajo al que llamamos rescate emotivo, que tiene que ver con pensar desde el patrimonio, con una mirada amorosa también hacia lo que hacemos, hacia lo que encontramos y hacia lo que podemos compartir con los demás. Hemos publicado algunos libros que han recibido la distinción del sello Buen Diseño del año pasado, Divino Barolo y Extraordinario Planetario. Y este año recibimos 3 distinciones, la primera por el rediseño de identidad del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que es el caso con el que vamos a conversar. Y después recibimos también por una tipografía llamada Abasto, basada en los sellos que estampan los cajones de frutas y verduras. Y después también por el libro conmemorativo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, que a través de una licitación pública llamaron a ver quién podía hacer su trabajo, su estrategia, su comunicación estratégica para este 30º aniversario que cumplieron en 2021. Así que, bueno, estamos también muy contentas de que esos trabajos sean parte del sello. Bueno, hola a todos, gracias por convocarnos. La verdad es que el trabajo que está haciendo el sello de Buen Diseño para nuestra disciplina es invalorable porque bueno, año a año y gestión tras gestión, gobierno tras gobierno, la cosa sigue y avanza y se profesionaliza y tiene mucha visibilidad y todo el talento y el cariño y la dedicación que le ponen a nosotros nos impacta positivamente siempre, ¿no? Como que es así, desde que nosotras empezamos a hacernos un lugar en la imprenta, que nos miren siendo mujeres, diseñadoras, una carrera que no conocía a nadie, que nadie valoraba, hasta este momento pasaron muchas cosas y el sello es un gran promotor, así que gracias y gracias Emanuel por siempre estar ahí. Vamos a hablar sobre este trabajo porque nos parece, no sé, sintetiza bastante lo que hace nuestro estudio, que tiene que ver con indagar sobre la identidad, como contaba Julieta, y sobre temas de consultoría. Nos llamaron para diseñar un pin. Un día nos llamó el presidente de la CEPAU, del CEPAU, para decir que no lograban dar con un pin que les guste, que querían hacer un pin de regalo de fin de año, que llamaron a capos totales del diseño, y nadie había logrado diseñar un pin que los conmueva. Cuando nosotros escuchamos la lista de la gente que había intentado, dijimos, este no es un problema de diseño, el pin, o sea, no pasa por ahí, sino por ver a dónde está la traba, ¿no? Entonces, en las primeras conversaciones con la mesa chica, ellos se reúnen, el consejo tiene como 20 asesores que se reúnen semanalmente, empezamos a tener charlas en las que rápidamente detectamos que lo que hacía falta era un rediseño de identidad, que ponerse un pin en la solapa es identificarse con un proyecto, y claramente no estaba,
no estaba muy alineada la identidad con el proyecto, ¿no? Había quedado un poco perdido en el tiempo. Entonces, bueno, en ese momento lo que nosotras pensamos que era más importante era tratar de ponerle un marco a nuestra propuesta de trabajo, que era construir, revisar y construir confianza para poder revisar la identidad que tenían en uso. Podemos ir compartiendo. Cierto, me pantalla. olvidé. Tantos nervios. Voy a compartir. Vamos a compartir el manual de identidad, que lo puse todo mal, perdón. No, estoy yendo al revés. Un poquito de desprolijidad. Ahí va. A ver. Ahí va. ¿Sí? No se mueve. A ver, pero anda pasándola ahí con las flechitas. Ahí va. No. No cambia, ¿no? Ahí. No. No. A ver. ¿Qué Bueno, hice hagámoslo mal? sin cambiar, sin pantalla completa. Sin pantalla completa. Bueno. Lo practicamos, pero bueno. Hay algo acá que falla. Bueno, vamos a ir mostrando el manual de identidad. Este trabajo llevó más o menos 3 años desde que se inició hasta que se hizo este manual, y no se termina, porque en realidad la identidad Esta es la marca anterior. Ahora, esa marca fue diseñada en 1999, que en un momento predigital, o sea, no tenía versión pantalla, no tenía tipografías web, no había redes sociales de empresas, y no había, y había colores Pantone. Entonces, por ejemplo, una de las quejas era que cada cosa que tenían tenía otro color, porque bueno, los Pantones son así. Más rápido, me parece. Bueno, finalmente, después de varios tires y aflojes, esto fue algo que nos pareció interesante en el proceso del trabajo. Había todo un sector del consejo que quería un cambio muy extremo, y todo otro grupo que quería ser lo más conservador posible en relación a la vieja identidad. Entonces encontramos este término donde pudimos mantener la A de arquitectura, pero transformándola en algo mucho más usable y más contemporáneo, donde pudiese resolver muchísimas cuestiones, tanto de soportes y formatos, como de canales, audiencias y destinatarios, y sobre todo quienes emitían los mensajes desde el consejo, que eran un montón de departamentos diferentes. Claro, una de las cosas que pasaba era esta mesa chica del consejo entendió, definió y se comprometió en el cambio, pero después estaban las áreas de trabajo de CEPAU, y cada área de trabajo, como CEPAU no tenía una identidad fuerte, cada área había puesto identidad a su propio sector, y convivían muchísimas marcas. Entonces, bueno, el trabajo fue fortalecer la identidad de CEPAU, no solo con una marca, sino con un montón de atributos, por ejemplo, con el uso de fotografías en blanco y negro, con el cemento como canvas, como soporte identitario, tratándose de la construcción de la arquitectura, como para que todos los sectores puedan tomar de la identidad rasgos que puedan usar para usos específicos: la biblioteca, los desarrollos inmobiliarios, el patrimonio y demás. Y bueno, y es una especie de discurso, ¿no?, que cuenta la institución, donde a partir de estos distintos elementos se pudo constituir
la comunicación y la identidad sin necesidad de tener que cada cosa tener una marca propia, ¿no? Así que, bueno, creo que estamos en los 10 minutos, ¿no, Emanuel? Así que, bueno, este es un poco el aspecto que finalmente tuvo las piezas gráficas del sistema visual. Y bueno. Acá está el pin, perdón. Ah, el pin, claro, pin. el origen de todo. El alfa y el omega del pin. Me encanta. Exactamente. Bueno, buenísimo, chicas. Me encantó. Bueno. Ya venimos viendo entonces dos clientes muy diferentes, uno que tiene que ver con ciudades y con entidades privadas también en el caso de Santander, y después con los estadios, una iniciativa provincial, y en este caso una asociación profesional. Y de paso, nada, charlemos un poquito también, ¿no? En necesidades de comunicación de lo que nosotros a veces llamamos instituciones intermedias que también motorizan la industria y nuestro negocio, ¿no? Y que en todo lugar donde entendamos que hay una industria desarrollada o una intención de desarrollarla, la asociatividad, y la asociatividad bien comunicada y con una identidad propia que aglomere y que fortalezca esa estrategia de comunicación, ¿no? Porque a veces son instituciones que o prestan poca atención a la comunicación porque se perciben más duras o invisibles, como dicen ustedes, y no sé, es interesante entender y nos toca creo que cerca desde lo que somos como sector también, ¿no? Cuando hablamos de diseño, siempre hablamos de esa complejidad de agruparnos a la hora de contarnos como un sector, como productores de valor y como empresas, ¿no? Porque ustedes son empresarias también, todos los que estamos acá somos empresarios. Bueno, yo no, porque trabajo en el área pública, pero ustedes sí. Así que en ese sentido me parece interesante mostrar un caso donde vemos efectivamente una institución que se ocupa de agrupar, de generar oportunidades de negocios para otros y que permanece a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando las organizaciones con fines de lucro pequeñas mutan, no desaparecen, esto permanece. Y bueno, y en ese sentido también es interesante pensar la identidad como desde el hoy, pero también para el futuro, ¿no? Para las demandas del mañana. Son instituciones que generalmente son muy longevas. Si hablamos de otros sectores, de cámaras sectoriales, pensemos que en Argentina tenemos cámaras de la metalmecánica o del calzado que tienen 100 años. Y bueno, se puede trazar también un recorrido por esas identidades, ¿no? Por esos indicadores que tuvieron en cuanto a cómo era el desarrollo en ese momento, ¿no? Cómo hablábamos de industria a través de la identidad, los que en ese momento trabajaban en el oficio gráfico, ¿no? Ayer en la charla de indumentaria, textil y accesorios, surgió también, porque surge esto de hablar de las instituciones y de la asociatividad, y hablamos en algún momento de que a la hora de hacer marcas sectoriales se seguía haciendo presente este planteo de hacer engranajes llenos de grasa o chimeneas de las cuales sale el humo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se percibe el industrial y cómo en realidad la agenda en cuanto a la industria del desarrollo por ahí ahora está mirando para otro lado y las identidades no pueden permanecer al margen, ¿no? Así que bueno, interesante caso. Vamos a escuchar entonces el caso siguiente. En este caso tenemos a Florencia Capela, Martín Laxman y Laura Barsky. Ellos trabajaron la identidad para UBA 200, que fue un gran acontecimiento para todos los que estamos ligados de alguna manera a esta facultad, que fueron los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, y esto requirió también una identidad propia, así todos enamoradísimos de esto. Así que bueno, chicos, les doy la palabra para que nos cuenten un poquito más. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Emma. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir. Perfecto. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, yo soy Flor Capela y junto con Laura Barsky y Martín Laxman, como nos presentó Emma,
Los tres somos diseñadores gráficos, ilustradores y docentes, y trabajamos juntos en varios proyectos. Tenemos algunos de esos proyectos tuvieron la distinción de sello Buen Diseño de este año, y hoy les vamos a contar el diseño de identidad visual que realizamos para los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, para el 2021, que fue el año del Bicentenario, se creó una identidad visual celebratoria, con el objetivo de reflejar los valores, ideas de la universidad a lo largo de los 200 años que tiene de historia. Y uno de los primeros desafíos, uno de los más grandes desafíos, fue lo que es la escala de esta institución. Para quienes más o menos no la conocen, bueno, es una universidad pública y cuenta con 13 facultades, también está el rectorado, 13 secretarías, 6 escuelas, 5 hospitales, tiene una red de 22 museos. Todos lo que nosotros conocemos la UBA hace tiempo y no sabíamos igual tampoco que tenía tanta cantidad de sedes y dependencias, así que eso fue tiene una escala muy grande. Tiene centros culturales, cines y otras sedes, y la comunidad total suma 24.000 docentes, 13.000 no docentes y más de 300.000 estudiantes. Así que este sistema de identidad tenía que representar y tenía que aplicarse para todas estas unidades académicas, y a la vez tenía que ser usado por todas estas unidades, tenía que ser divulgado desde todas ellas. Los objetivos a perseguir fueron, primero, construir un festejo que tuviera un alcance nacional, que ampliara las fronteras de la propia comunidad educativa, y también otro objetivo central fue unificar un mensaje de identidad común a todas las unidades académicas de la institución, ¿no? Porque lo que se necesitaba era jerarquizar una identidad institucional, respetando también todas las identidades individuales de las unidades. Los valores a representar eran educación pública para todos y todas los argentinos, igualdad, inclusión, el orgullo por la calidad, por la excelencia académica y por la tradición de la universidad, y haciendo especial hincapié en el futuro. Era celebrar sus 200 años proyectándose a futuro. Esto con un espíritu festivo, inclusivo y participativo. Y este sistema de identidad está pensado para ser usado durante un año, porque es un sistema celebratorio, durante el año del Bicentenario. Bueno, nuestra propuesta consistió en crear un sistema visual que se construye desde estos 140 grafemas que vemos acá. Estas son las unidades mínimas del sistema. Con estos grafemas se construyen pictogramas. O sea, si lo llevamos como un ejemplo de un lenguaje, sería como con las letras de un alfabeto construimos una palabra. Acá vemos el pictograma de educación pública y vemos cómo los grafemas van organizando todo lo que es el sistema modular, que todo este sistema gráfico se rige por un sistema modular. Este sistema de pictogramas hoy ya llega a tener más de 70 pictogramas diferentes. Estos son los de facultades, hay de facultades, de los colegios y de sedes y dependencias, que son iconos de sus fachadas, en este caso. También hay pictogramas de conceptos que reflejan los valores de la universidad. A su vez, el sistema tiene la posibilidad de crear pictogramas nuevos, y de esta forma seguir acompañando el futuro de la institución. Estos pictogramas se pueden usar solos para reforzar diferentes mensajes, o se pueden usar con su traducción también. Y de la misma forma que decíamos el ejemplo de la escritura, con estos pictogramas que son como palabras se pueden formar oraciones, se pueden combinar y ir logrando algunos significados y frases más complejas. Bueno, desde el planteo tipográfico decidimos utilizar 2 familias tipográficas que son creadas por diseñadoras de la UBA en el marco de la maestría de tipografía. La que está a la derecha es la Bitter, que fue creada en la primera camada de la maestría por Sol Matas, y acá la hemos utilizado para lo que son textos. Y a la izquierda, para titulares, la tipografía que se llama Duna, de María Paz Vélez, que cursó la maestría en una de las últimas camadas. También desarrollamos todo un sistema de tramas. Estas tramas están creadas a partir de los mismos grafemas iniciales, y tienen un uso sobre todo en aplicaciones de piezas promocionales, y tienen un uso más decorativo.
Y acá podemos ver todo lo que es el sistema marcario. Diseñamos una marca que es UVA 200, que es la marca del Bicentenario, que tiene 3 variables de formato. Después está el sello mayor de la uva, y hay otra marca que es una marca que se hizo por concurso, que es por el Bicentenario también. A eso se suman todas las marcas de todas las unidades que contamos al principio, que tienen 2 variables de formato y hay varias opciones de color. Y también está el lema, que son 200 años formando futuro, y la submarca de Orgullo Uva. Todo esto responde al sistema modular, que ahora lo vamos a ver aplicado. Acá ya podemos ver algunas aplicaciones para redes sociales, para encabezados, y podemos ver cómo van funcionando los diferentes pictogramas que identifican a las diferentes facultades. Tienen la submarca de las facultades, está el lema, se puede ver la marca de UVA 200 en diferentes formatos también. Acá hay aplicaciones de redes sociales, un feed de Instagram para comunicar, o sea, como información también muy diferente, con una gran variedad de tipos de piezas, muchas tipologías. El manual de marca, o sea, todo este desarrollo fue llevado a un manual de marca que tiene todas las normas y reglas de uso, y que se distribuyó a todas las unidades. A su vez tiene también una gran cantidad de ejemplos de piezas y muchos templates para ser usados, que fueron usados durante todo el año del Bicentenario. Acá están las banderolas, que esto fue una aplicación súper importante porque permitió dar como un reconocimiento, una identidad muy fuerte a todos los edificios de la UBA, que son un montón y son muy distintos, que están en la ciudad, y que no tenían como un reconocimiento gráfico marcario. Así que funcionó, todo el sistema de banderolas funcionó muy bien. Y acá hay unas piezas de promoción, estos son unos cuadernos que se hicieron, acá se puede ver el uso de las tramas, por ejemplo, cómo aplican también la submarca de Orgullo Uva. Totes. Si querés, Flor, mientras vas mostrando las aplicaciones, agrego algunos datos. Dale. Que una de las mayores complejidades, como explicaba Flor al principio, es la escala, pero porque además cada una de esas dependencias, cada una de esas facultades, cada una de esas secretarías tiene su propio departamento de comunicación o de diseño, y por ejemplo no en todos hay diseñadores trabajando, entonces teníamos que, por ejemplo, la gente de comunicación que se encargaba de manejar las redes, estamos hablando también de un año de plena pandemia, entonces había mucho material que circulaba digitalmente, sobre todo al comienzo. Entonces también era el manual pensado como una herramienta concreta de realización de piezas. Aquellas personas que tenían mayores herramientas de diseño podían acceder mediante ciertos conceptos o instrucciones, y aquellas personas que tal vez no tenían esas herramientas, de todas maneras tenían que poder llevarlas a cabo. Entonces había como diferentes instancias de modalidades de herramientas, digamos, ¿no? Ahí está viendo, por ejemplo. No, también justo pongo que no se ve la magnitud del manual, pero también es un manual también muy extenso por eso, tiene arriba de 150 páginas, porque tenía una gran cantidad, o sea, estaba todo pensado para cualquier tipo de vicisitud que pueda llegar a necesitar, que esté lo más resuelta posible. Sí, y también tenía muchas páginas porque en el anexo había diseños para todas las unidades, ¿no? Que se aplicaban a cada una de las unidades con su fachada y su submarca. Acá estamos viendo algunas piezas como esta de Memoria, Verdad y Justicia, o la anterior, donde estaban los retratos de los premios Nobel que surgen de la universidad, que son requerimientos que han ido surgiendo durante el año, y el sistema permitía justamente eso, que frente a nuevos requerimientos, nuevas necesidades conceptuales o de piezas, pudiera seguir formando nuevos conceptos, nuevos pictogramas, y lo que llamamos el diccionario del lenguaje de la UBA fuera creciendo. Este es otro caso de un evento que se hizo con Pérez Esquivel para el aniversario de la Noche de los Bastones Largos, en donde él dio una frase que fue interpretada a través del sistema y llevada también a una nueva materialidad, que son estas placas que se pusieron en todas las facultades. Sí, fue una de las partes más interesantes también del proyecto, fue ver cómo todo este desarrollo gráfico fue llevada a diferentes materialidades, aplicaciones súper diversas, en espacios,
Por ejemplo, también acá se hizo una moneda con la Casa de la Moneda. O sea, hubo una implementación muy, muy grande y eso fue realmente como muy interesante y muy satisfactorio también para nosotros como diseñadores, poder ver implementarse todo esto. Otro dato no menor es que una vez que abrió el año, empezó la implementación, que fue una implementación viva, pero previo a eso hubo en total 3 meses de trabajo, lo cual es una locura pensarlo, para lo que era la escala del proyecto. Entonces, en ese sentido, también nos vimos como obligados a ser muy, muy sistemáticos, ¿no? Pensar realmente muy sistemáticamente para que la aplicación y el crecimiento pudiera ser orgánico y las reglas de ese crecimiento fueran muy claras. Este es un ejemplo de algunos fotogramas de una animación, entonces ahí se ve un poco también cómo es el sistema en movimiento. Es Sí, un la proyecto... parte también colaborativa que requería todo esto, porque en muchos casos, como los videos, como la parte, no sé, de cosas que requerían más arquitectura o digitales, era otra persona la que tenía que poder implementar el sistema y que pudiera funcionar. Y por suerte, la verdad que se pudo adaptar a un montón de distintas personas que lo pudieron utilizar. Este proyecto se llama Ciencia en 200 segundos, que fue uno de los proyectos de divulgación que se hicieron, que consiste en varios videos que se pueden ver online. Y también me pareció interesante algo que mencionó Mariela sobre lo que sucedía dentro del ámbito académico y cómo han ido encontrando la manera de llevar lo discursivo a lo pragmático, digamos. Y en este caso un poco sucedió lo mismo, porque nosotros codirigimos el posgrado de Ilustración Profesional dentro de la UBA, y justamente este sistema estuvo pensado también desde la ilustración, ¿no? De qué manera podía la ilustración ser una herramienta de engranaje para el diseño, de construcción de un discurso de diseño. Algunos eventos más institucionales. Sí. Esta es una muestra, una exhibición gráfica de la historia de los 200 años de la UBA y de sus hitos. Estuvo expuesta en varios lugares, acá está en Plaza Jusey. El proyecto se llama UBA 200, que ahí preguntaron en el chat. UBA, la Universidad de Buenos Aires. Sí, una web que se llama bicentenario.uba.ar, y en esa web están todas estas aplicaciones, están todas explicadas y con fotos y videos también, así que se puede acceder. Este es un pabellón en Tecnópolis, este es el exterior, y después vamos a ver algunas imágenes del interior, en donde también se pudo hacer algo que era como parte del concepto mismo, y era que este fuera un sistema que pudiera usar las personas, ¿no? Entonces había ciertos juegos, ciertas instancias lúdicas, en donde las personas podían armar sus propios conceptos a partir de los grafemas con los que habíamos trabajado nosotros también. Sí, siempre jugando con el sistema modular, como se ven. Bueno, esto por último, en los mapping se hicieron para el Día del Bicentenario una actividad de mappings en varios edificios públicos, en algunas facultades, y se intervino el obelisco. Y estas son algunas de las imágenes. Fueron como muy emocionantes de ver, la verdad. Sí, aparte de eso, o sea, el sistema, nosotros éramos parte del público del sistema también. Así claro, que llegar a FADO, la Facultad de Arquitectura, y ver una banderola gigante con parte del sistema que habíamos creado, siempre fue como muy emocionante, así como nada, el día de fuimos y nos juntamos en el obelisco a verlo en vivo también, y así con cada cosa que uno iba viendo por la ciudad durante ese año. Además fue un proyecto desarrollado en pandemia, entonces el día que nos vimos el obelisco fue el primer día que nos veíamos en mucho tiempo. También. Le sumó emoción. Y bueno, y lo bueno también es que todo este proyecto se pudo capitalizar. O sea, durante ese año todas las unidades estuvieron como muy conformes, o sea, todos los diferentes departamentos de comunicación, que es muchísima gente, muchísima organización de coordinación, pudieron utilizar todas las piezas, estuvieron muy conformes, entonces estuvimos trabajando durante los últimos meses en el nuevo sistema, a raíz de este sistema, que va a quedar ya como sistema institucional de la UBA. Sí, era el desafío de transformar todo esto en algo permanente, más allá del festejo. Sí, con todos los cambios que implicaba del festejo.
Bueno, Muy qué bien. qué lindo spoiler de que esto sigue con vida propia y va a permanecer. Yo ya tengo algo que permanece. Muy bien. Muy Bien, interesante, ¿no? Edito. Porque, como ustedes dicen, es un proyecto que por ahí en el inicio ya estaba pensado con cierta temporalidad, ¿no? Como si fuese un evento puntual que iba a durar un año y después estos objetos adquieren vida propia, ¿no? Uno se lo quiere mostrar a los nietos después a la moneda y al brochure. Así que... Emma, te agrego una cosita en lo que hace a la organización nuestra, porque no somos un estudio de diseño, sino que somos 3 diseñadores independientes, ilustradores independientes, que nos asociamos colaborativamente para este proyecto, y también trabajó con nosotros Jazmín Miralles, que es diseñadora gráfica en todo lo que es implementación, y también ayudándonos con el diseño del manual. Entonces, bueno, no queríamos dejar de mencionarla, fue como un asociarse en pos de un proyecto conjunto, y bueno, y después igual seguimos trabajando todo el tiempo en diferentes cosas, pero bueno, fue algo como muy concreto que nos aunó. Sí, está bueno que lo menciones, Laura, porque es atípico. Yo no me lo. En general uno espera, viste, el contacto como con un estudio en particular para hacer esos procesos, y es interesante mostrar estos. Digo que esto también sucede, ¿no? A la hora de trabajar, Claro. a la hora de ir a Sí. buscar colaboradores. Bueno, vamos con el último caso de hoy. Tenemos Fronteras Yerba Mate y nos lo va a estar contando su propietaria, Lucía Armendariz, y tal vez Trinidad Aspiros también nos va a contar algunas cosas porque es la diseñadora que estuvo trabajando en este proyecto. Así que bueno, bienvenidas Lucía y Trinidad. Muchas gracias, Emma. Para responder a tu pregunta del principio, sí nos llegó un mail del sello para que nos anotemos, pero sí también teníamos presente que el sello existía y era algo que siempre teníamos ahí como aspiracional, así que nada, después de lo que nos diseñó Trini, creo que valía la pena anotarse. Voy a proyectarles, de mientras nada, les cuento que Fronteras es una marca de yerba mate que nosotras, o un proyecto de yerba mate que iniciamos con mi socia Julieta en 2018. Un poco la idea siempre fue revalorizar la yerba mate. Entendíamos que le faltaba mucho valor a la industria para lo relevante que es el mate en la vida de los argentinos, y sobre todo porque ahí, por 2018, empezábamos a ver cómo había o cómo sucedía la revalorización de otros alimentos como, o bebidas, como era el café, el té, la cerveza, el pan. Sucede mucho ahora, hace 2 años que hay como una revolución del pan también, y ahí decidimos que esta revalorización iba a venir del lado de la premiumización de la categoría, entendiendo la premiumización como una consecuencia de muchas decisiones y no simplemente establecer un precio por encima del precio habitual de yerba mate, y ahí trabajamos en 4 ejes. El origen, o sea, qué es la yerba mate, qué es el yerbal, quiénes lo trabajan, quiénes lo cuidan, la calidad del producto que vendemos, es decir, el proceso, lo que sucede a la hora de extraerla y todos los 2 años que demora poder tener yerba mate para consumo. Un diferencial que en nuestro caso vino del lado de la conveniencia, creo que fue Mariela que habló de esto del diseño centrado en las personas, y entendíamos que a la categoría le faltaba conveniencia para con el consumidor. Más o menos el 90% del consumo de yerba mate se da en paquete de medio kilo, que es una cosa como que creo que todos estamos de acuerdo que el paquete de medio kilo para muchas ocasiones no es conveniente. Y por último, la comunicación. O sea, si uno mira las marcas de yerba mate tradicional, lo único que se comunica es cuánto polvo, cuánto palo tiene, y hasta ahí se llegan. Sabemos que viene de Corrientes y Emisiones, pero muchos no saben qué forma tiene el yerbal, o cómo es la hoja. Entonces, bueno, creíamos que había ahí un faltante también comunicacional muy importante. Voy a compartir, que ya lo tengo listo. Ahí, como les dije, surge Fronteras. Fronteras nació como un emprendimiento. Hoy creo que podemos catalogarnos como pyme, pero sigue siendo un proyecto muy chico dentro de lo masivo que es la industria de la yerba mate. Nosotras, bueno, lo primero que hicimos en 2018, como cualquier emprendedor, fue salir como podíamos.
y un poco empezamos a tener charlas con Trini, que es una diseñadora con mucho expertise en diseño de packaging. Creo que en 2020 nosotras viajamos mucho a Misiones y volvíamos y nos juntábamos con Trini y le contábamos todo lo que veíamos, y Trini era la que nos insistía para que le demos una lavada de cara a la marca y empecemos a contar todo eso que nosotras veíamos y que para nosotras era tan importante. Una de las cosas que entendimos desde el principio fue la importancia del packaging como comunicador. Digo, hay mucho espacio para comunicar dentro del packaging, comunicar no solo lo que estoy vendiendo, sino también un poco los valores y los principios de la marca, y también, ¿por qué no?, un valor agregado. En su momento, con Trini, el primer disparador, a partir del nombre de la marca, el primer concepto fueron las estampillas y las fronteras. El nombre surge básicamente de que la zona yerbatera está ubicada en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, y siempre hablamos, o una de las ideas principales era esto de la estampilla, ¿no? Y cuando hablamos de la estampilla, Trini trajo la idea de las colecciones, y pensamos qué podría ser la primera colección de estampillas de fronteras, y nos inclinamos por el lado de los animales autóctonos de Argentina. Todos estos que ven acá son animales autóctonos de Argentina, que representan cada una de las hierbas que nosotras comercializamos. Comercializamos yerba mate tradicional o original, y yerba mate compuesta con hierbas. Tenemos cinco mezclas, y en total tenemos estas 6 variedades. Y bueno, nada, al momento que Trini propuso llevar a los paquetes animales autóctonos, descubrimos que la mayoría de estos animales autóctonos, por supuesto, están en peligro de extinción, o su hábitat está en peligro de extinción, así que eso fue un plus para nosotras. Trabajamos con Rewilding Argentina, que protege el yaguareté, el yacaré, el guanaco y el guacamayo, y también trabajamos con la ICB, que es la organización que protege la ballena franca austral, y la de pingüinos, no me acuerdo el nombre, pero es el pingüino de Magallanes, que también es un animal con su hábitat en peligro de extinción. Estos son los 6 animales que nosotros mandamos al frente como representantes en nuestro packaging. Bueno, nada, esto es un poco más allá de la identidad, un poquito más de la identidad. Acá vemos algunos elementos más que desarrolló Trini. Una vez que tuvimos estos animales y que teníamos un montón de cosas para contar, bueno, necesitábamos que alguien escriba o pusiera en palabras lo que pasaba en nuestras cabezas, así que también sumamos al equipo un redactor creativo, que fue Mariano. Mariano nos ayudó a crear estas frases que un poco transmiten el espíritu de la marca. Con Julieta, del momento 1, más allá de... como les comentaba, una parte importante es el origen del proyecto, y trabajamos desde el primer año con una cooperativa que se llama Monte Nativa, que trabaja en el soberbio Misiones todo lo que es la agricultura como base económica de la familia, y trabaja todos los principios de agricultura agroecológica, que tiene que ver no solo con la agricultura libre de agrotóxicos, sino también con la eficiencia en la utilización del agua y de los recursos naturales, y obviamente de la vida de las personas, ¿no? O sea, que no exista trabajo infantil ni trabajo explotado, no sé cómo se dice, ahora no me sale la palabra, que no exista explotación laboral. Esto es un poco, como les comentaba, parte de nuestros valores de marca. Esto es un poco cómo se ven, o cómo Trini pensó estos diseños. Nosotras, a partir de esto que les decía de la conveniencia y lo importante que es la conveniencia para la marca, empaquetamos y producimos desde paquetes de 40 gramos que rinden un mate, hasta la típica lata yerbera que casi todos tenemos en nuestra casa, alguna de Tarahui que quedó de los 90, la típica lata yerbera de 500 gramos, también la volvimos a traer al mercado, con los animales, que la verdad que son casi un objeto de colección. Y bueno, nada, estas son un poco como Trini pensó las aplicaciones, y esto es como se volvieron realidad utilizando distintos productores nacionales.
Lo último que también les quería mencionar, una parte súper relevante y creo que la más importante para nosotras, más allá de la marca, tenemos una fábrica elaboradora, fraccionadora y comercializadora en Escobar, provincia de Buenos Aires. Es una fábrica residuo cero. Para nosotros, desde el momento uno, estar en convivencia con el medio ambiente fue muy importante, y la última decisión que tomamos junto con este rebranding fue mutar todos los paquetes, todo el plástico que usábamos a paquetes compostables, o sea que hoy en día la cartera de productos son 100% compostables, y también tenemos las latas que son reutilizables, o por lo menos es lo que le proponemos a nuestros clientes. No tengo mucho más para mostrar, sí hay mucho en redes, sí hay mucho en la página. Contarles nada, y creo que parte también de las charlas con Trini y con Juli, un poco nosotros creemos que el gran diferencial de Fronteras como marca tiene que ver con el mensaje, con ser genuinas con lo que decimos. Tratamos de comunicar lo que hacemos, incluso cuando lo que hacemos no alcanza. Tratamos de ir evolucionando, digo, cuando nosotros lanzamos Fronteras no había paquetes compostables, cuando hicimos el rebranding sí había, entonces creo que es una industria en constante cambio, y creo que cada vez va a haber cosas más relevantes, pero sí lo que tratamos de comunicar a toda la gente y a todos los consumidores, un poco el consumo un poco más responsable. Creo que si todos revisamos nuestros hábitos de consumo, seguramente a veces tiramos la yerba porque nos distrajimos charlando con alguien, o no cuidamos el momento mate como debiera ser. La extracción de yerba es un proceso de 2 años de mucho trabajo manual, entonces creo que también comunicar el consumo responsable de este tipo de productos, que tal vez estamos acostumbrados a que sean baratos, pero que no debieran ser tan baratos, también es uno de los mensajes que nosotros compartimos. Genial, Lucía, me encantó. Gracias. Sabés que allá por 2017 nosotros con el ministerio viajamos mucho a Misiones porque se estaba desarrollando el clúster del té. Y ahí la problemática es curioso, porque lo que nos contaban ellos era que, no me acuerdo si el 80 o 90% de la producción se exportaba a Estados Unidos para producir té helado o bebidas a base de té helado, ¿no? En ese caso era el té. Y yo lo que veo en los últimos años es que hay varias marcas de yerba, viste, que tienen un perfil joven, tienen otra vitalidad, otra manera de contar, un discurso un poco más ayornado. La yerba, hasta hace algunos añitos, era algo que parecía que estaba ligado únicamente como a lo tradicionalista, ¿no? Y no sé, yo lo percibía bastante vetusto. Y en los últimos años empezaron a aparecer como relatos de marca nuevos, y creo que lo tuyo forma parte también como de una avanzada de un producto que acá en Argentina se consume muchísimo, mucho más que el té, y no sé, que viene con una impronta diferente, ¿no? Con algo nuevo, muy consciente de lo que hacen, de cómo lo hacen, de cómo cuentan lo que hacen, en un sector, como vos decís, donde por ahí, si uno va al territorio, hay en general 2 o 3 grandes players que son quienes determinan qué se hace y cómo se hace. Es interesante ver que el cambio generacional viene también a utilizar el diseño como herramienta dinamizadora de todo el sector, porque a la vez esto es inspirador, ¿no? Tal vez otras marcas, digo, vos como decís, tenés la planta en Escobar, esto inspira también a otra gente que por ahí presta mucha más atención a la comunicación, al diseño y a algunas cuestiones estratégicas, a mirar hacia el territorio y trabajar en conjunto para generar estos proyectos, ¿no? Así que, bueno, eso que veníamos viendo como un problema hace unos años, no sé, yo estoy viendo ahí como una bocanada de aire fresco, digo como consumidor, ni siquiera estoy tan metido ahí. Es que, digo, totalmente, o sea, por lo menos que nosotras conozcamos, hay entre 10 y 15 marcas, si querés, que están como, y con las que trabajamos bastante en conjunto, porque, bueno, es como decir, somos o sea, no es que somos pequeñas comparado con las grandes, somos extremadamente pequeñas comparado con las grandes, y que venimos trabajando. Es atomizado, para los que están en el resto de Latinoamérica, real hay 3 grandes que determinan casi el precio de la tonelada de producto, y es casi inamovible eso, ¿no? Pero incluso si vas a la dietética, tal vez encontrás otras 15 marcas más que son re tradicionales, pero que son más locales, y que hoy en día, gracias a la existencia de la dietética, pueden llegar a Buenos Aires o a otros lugares del país, cuando antes, o sea, es marcas
chiquitas, misioneras, a las que les es muy difícil entrar en canales como el supermercado, pero que si vas a la dietética están ahí y son productos de recontra calidad. Bien, yo creo que también tiene que ver con esto, algunos de los valores que vos nombrabas en la marca, que tienen que ver con cuestiones de comercio justo, de sustentabilidad, de una mirada un poco más ética a la hora de hacer producción, y eso se ve reflejado, como vos decís, en nuevos tipos de tienda también, ¿no? Nosotros, qué sé yo, no sé si es el nombre correcto, que hay jugueterías boutique, le decimos nosotros, no sé si es el nombre correcto, pero donde por ahí piensan muy bien el juguete que van a vender, ¿no? Cómo está hecho, qué es lo que dice el juguete en relación al género, las preguntas que hacen las vendedoras cuando vas a comprar un juguete, y en alimentos es esto que vos decís, ¿no? Y incluso mucho más masivo que lo de la juguetería. Dietéticas donde también ya hay una toma de partido, ¿no? A la hora de ver lo que se pone en la góndola. Bueno, me encantó tu proyecto y conocerlo un poquito más. Gracias. Bueno, ahí ya hay algunas, afortunadamente hay algunas preguntas en el chat que son de gran valor, porque yo la verdad que soy muy mal entrevistador y estos 2 días tuve que hacerlo solo, así que vamos a empezar entonces con las preguntas que tiene el público y después retomamos algunos de los ejes que tenía pensados. Acá pregunta Karim Josep, ¿cómo ven ahora el tema de la inclusión en las identidades y manuales de marca? Entiendo que lo que quiere decir es esto, ¿no? Cómo comunicar de manera diversa, cómo representar a muchos donde tradicionalmente estamos acostumbrados a veces a ver piezas de comunicación que comunican para unos, ¿no? Y cómo creamos cultura también con eso, ¿no? Porque todo el tiempo a la hora de elegir una foto o un tag que acompañe a la marca, estamos creando cultura, formando cabezas y destronando prejuicios o creándolos, ¿no? Así que bueno, ahí me interesa escuchar cada proyecto, cómo trabaja en ese tema. ¿Puedes contarlo de la perspectiva de género de ese Pau, ¿no? Ahí esquí, querían arrancar ustedes. No sé, Juli quiere que cuente algo que yo no sé muy bien qué es, pero puedo hablar sobre los manuales. O sea, nosotras hace 30 y pico de años que hacemos diseño y el manual es un lugar de constante cambio también, ¿no? Porque no, para mí no sirve un manual que adoctrine, o sea, no sirve la Biblia del diseño, porque no creo en ese tipo de religiones. Me parece súper hermoso, interesante el proyecto de UBA que hicieron los chicos, que me parece que muestra un poco, muy gráficamente, la idea de construir un lenguaje, ¿no? De dar herramientas del lenguaje para que después los mensajes se puedan moldear según la necesidad de cada momento, de cada actor que necesite, digamos, una base identitaria para poder comunicarse. Entonces me parece que el manual pasó de ser un compendio de prohibiciones y, digamos, de cosas que sí, cosas que no, y colores y pantones, a decir, bueno, la onda va por acá, los mensajes están entre este y esto, el tono general, ¿no? Y que después es muy importante y va a determinar mucho que funcione o no, que el cliente se lo apropie, lo tome como una herramienta, como quien agarra una Victorinox y que con esa puede, o con, perdón por las marcas, no sé, pero un destornillador, y con ese puede hacer un montón de cosas, todas las que necesite, ¿no? Y por eso yo también decía cuando los mostrábamos que es vivo, la cuarta versión del manual, y seguramente ahora se podría hacer una nueva, incorporando nuevas piezas, porque uno, digamos, lo que hace es como, no sé, inaugurar un camino y después la idea es que el cliente pueda desarrollarlo, ¿no? Creo que también lo que fue interesante fue lo de incluir la perspectiva de género, que fue la primera vez en un trabajo de identidad, que eso fue un tema que se planteó
y que a nivel institucional, cómo se nombraban a los arquitectos y las arquitectas, o sea, todo esto que es un signo de estos tiempos, por lo menos lo vimos muy claramente aplicado como una cuestión institucional, salió desde el Consejo como un requisito. También había una presidenta mujer en ese momento, y que fue quien también respaldó toda esta iniciativa. Y bueno, para nosotras fue la primera experiencia claramente de trabajar con temas así. Es interesante porque lo que nos pasó también a nosotros trabajando con una institución, ¿no? Que justamente dentro del concepto rector del proyecto estaba el ser, que sea una identidad inclusiva, que vaya incluso más allá de la identidad, de la comunidad propia de la universidad, y además de manera interseccional, digamos, ¿no? También, por ejemplo, todo el tiempo muy cuidadosos sobre las diferentes actores, actrices de la comunidad. Entonces, ¿dónde están alumnos, docentes, no docentes? ¿No? Como que la gente que está por fuera de la universidad, de qué manera también se la podía incluir en esta narrativa. Y por supuesto también desde una perspectiva de género, pero porque con la gente que trabajamos, hicimos el proyecto, la gente de comunicación dentro de la UBA trabaja eso de manera muy consciente. Entonces eso es en este caso concreto, ¿no? Pero cuando se trabaja con empresas, hay como, por lo menos desde mi experiencia digo acá, hay como diferentes instancias. Hay empresas que no tienen el tema en lo más mínimo en radar, y ahí hay que hacer como un acercamiento, hay que primero lograr que la otra persona vea que su discurso no es abierto, que su discurso deja gente afuera. Generalmente eso no se ve, no es algo que se haga a propósito, sino que no se ve. Entonces, en esas instancias es como ya una cuestión ética, diría, ¿no? Como de poder transmitir eso que estamos notando. Después hay empresas que tal vez lo manejan muy bien en lo discursivo, pero no en la realidad. Entonces eso también es un temón, porque tal vez haces un manual que desde afuera se ve como muy inclusivo en las formas, y a la hora de bajar a la realidad las acciones propias de la marca sigue dejando gente por fuera, por más que no discursivo eso no aparezca. Y después casos en donde se ve como una intención real y unas ganas de contarlo, ¿no? Y eso son como los mejores momentos, digamos, con la UBA yo siento que fue así, pero bueno, son rarezas, ¿no? Lo que cuentan las chicas en CEPAU se ve que también, por suerte, cada vez más va pasando, pero como que hay que estar, creo que atentas y atentos a las diferentes circunstancias que se nos puede dar para ver de qué manera podemos aportar miradas distintas, ¿no? En cada uno de esos casos. Sí, algo que puedo sumar, que quizás una mirada más positiva de lo que viene por delante, algo que nosotros podemos identificar, es que las marcas hoy trabajan mucho más en construir carácter, ¿no? Y en esa construcción de carácter hay como una búsqueda de humanizar esas marcas, acercándose empáticamente a sus usuarios, a quienes las consumen, a quienes se apropian de esas marcas de alguna manera, y en ese camino se puede ver esta búsqueda de empatía, cómo construir en ese carácter un tono de voz, una manera de acercarse. A veces los fines son comerciales, pero otras veces en la búsqueda de esos fines también se abrazan valores que son positivos y que quizás conectan con las personas, acercándose humanamente, ¿no? O buscan esa conexión en términos más humanos. Al menos lo veo como una tendencia en esa búsqueda. En lo que hacemos nosotros particularmente, como conté un poquito antes, nosotros trabajamos con una metodología de acercamiento, hacemos talleres y generalmente con las personas que hacen uso de los espacios para los que trabajamos, se trabajan en talleres primeros inmersivos, a veces con los principales referentes también de las marcas o de los espacios para los que vamos a trabajar, otras veces
únicamente con los usuarios o con distintas líneas dentro. Hacemos tantos talleres de inmersión para un mejor entendimiento, como también después talleres de co-creación o de ideación que tienden a la co-creación, y en esa búsqueda se va construyendo también marca, porque muchas veces hay una baja. Algo que me parece interesante de contar es que, por cómo está formulada la pregunta, ¿no? que habla de las identidades y los manuales de marca, nosotros hoy, cuando nos encontramos con bajadas de marca, no siempre están compiladas en un manual formal, como era antes, ¿no? La marca son determinados componentes formales que se asocian de determinada manera, sino que también hay una búsqueda de construcción narrativa que es muy interesante y que me parece que es quizás la forma más interesante de acercarse a las personas y a la diversidad, que después se ven reflejadas en decisiones que son de diseños o formales o de sintaxis, que sí me parece también, comparto, súper interesante el trabajo de UBA 200 en ese sentido, ¿no? En la búsqueda de un lenguaje paralelo, un lenguaje complementario, que tiene esta diversidad casi como variable de origen, ¿no? De génesis, que lo hace súper interesante y que lo hace también como constructor de una nueva narrativa. Pero bueno, yo tengo una mirada positiva respecto de lo que empieza a pasar con las marcas. Las mueve una necesidad, ¿no? Una necesidad real de consumidores que cada vez son más conscientes, que cada vez le piden más a las marcas, porque cada vez también reciben más de ellas. Entonces, las que se van quedando como rezagadas tienen que acercarse ahí, tienen que buscar esa empatía, porque es una empatía necesaria. Sí, ahí yo digo, para sumar nuestra experiencia, entiendo que hay menos filtros porque es una empresa de dos y las decisiones son más fáciles de tomar, pero es un tema que a nosotras con Julieta nos toca de cerca, porque nosotras somos dos fundadoras mujeres y nos cansamos de recibir mensajes que arrancan: hola chicos, ¿cómo están? Queremos comprar su yerba. Y la verdad es que no es que te molesta, pero llama la atención que todos los mensajes arranquen así, asumiendo que o hay hombres o hay alguien, o es mixto, pero es llamativo para nosotras. Ese mensaje siempre es algo que genera un poco de risa. Y la verdad es que a la vez, ahí, al momento de escribir concretamente el manual de marca y todos los textos que acompañan, fue una discusión entre nosotras. Julieta era pro lenguaje inclusivo. Yo creía que por la industria en la que estábamos, que es la industria yerbatera, donde muchos de los clientes que tenemos, pero muchísimos, pertenecen a pequeñas ciudades del interior del país, tal vez no tan cosmopolitas o diversas, o tal vez en proceso de transformación, y creía que puede ser contraproducente para el lado comercial, que es un poco el lado al que yo protejo. Así que ahí tuvimos una discusión o un encontronazo, y fue justamente el redactor con el que trabajamos el que nos desafiaba, y bueno, y digo, cuando hablamos de manual de marca, muchas veces es lo primero que le mostramos a un montón de partners o posibles partners, y creo que está buenísimo que en el momento uno ellos vean como cuáles son los valores de la marca o los pilares, y este era uno, y le dimos para adelante con el lenguaje inclusivo en el manual de marca. También él medio que nos paró el carro, nos dijo que para él era muy importante como parte del proyecto que lo hiciéramos de esa manera. Entonces también fue como, bueno, puede ser que perdamos mucho en el corto plazo, pero es un poco lo que somos, y debiéramos ganar a largo plazo. Así que avanzamos con esa decisión, que obviamente de nuevo, fue una charla, pero que estamos muy contentas. Hay una pregunta, ¿y hubo alguna reacción a eso? ¿De la que temías en un principio, digamos? La verdad es que nosotras, por el alcance que tenemos, no. Sí, yo trabajé dentro de Cervecería Quilmes en un proyecto en el que usábamos también comunicación inclusiva, y sí, una marca más masiva, que era Blasfemia, un vino en lata, y sí recibíamos muchísimos comentarios negativos. Muchísimos. Sí, lo único como para agregar también respecto a los tiempos en los que estamos hoy y los manuales de marca, una de las cosas que hicimos este año con este nuevo
renovación que tuvimos que hacer con la comunicación de voz es también repensar el manual de marca y traspasarlo, por ejemplo, a una página web, que era algo que nos permitía poder actualizarlo si queríamos actualizarlo de manera constante cuando sea necesario, que por ahí también uno piensa el manual de marca como un libro impreso que se hace y se utiliza de esa manera, y estos tiempos que corren hoy en día necesitan también poder actualizar todo el tiempo y cambiar a medida que van cambiando también las cosas. Bien, bueno, me encantó. Yo quiero preguntarles, ¿hay alguna otra pregunta acá que me mandaron por privado que creo que tiene que ver, se las leo tal cual me llegó, ¿cómo comunicarían a un grupo de nuevos diseñadores? ¿Qué estrategia usarían? Calculo que va apuntada como a metodología, porque siempre la estrategia en realidad tiene que ver con qué es lo que querés lograr y también con quién estás dialogando para llegar a eso, ¿no? Así que yo voy a reformularla o a hacer otra pregunta, porque lo que me interesa saber a mí es que charlemos un poco sobre la instancia analítica a la hora de encarar un proyecto, ¿no? Uno siempre está con el lápiz en la mano y quiere empezar a dibujar y hay una instancia de charla, hay una instancia de conocer el sector, hay una instancia de generar los conceptos que van a acompañar el proyecto, hay un montón de actores que intervienen ahí. No sé, me interesa por ahí que charlemos un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo, qué porcentaje o cómo negocian la instancia donde se empiezan a meter en tema y empiezan a conocer y empiezan a entender los pilares de esa estrategia, y cuando nos ponemos directamente ya a generar piezas concretas o conceptos, pero sostenidos a partir de una estrategia sólida que ya logramos escribir o que al menos estamos empezando a pensar, ¿no? Entonces, no sé si es muy clara la pregunta, pero sería como el porcentaje entre etapa analítica del diseño y etapa un poco más ejecutiva, si se quiere, ¿no? De empezar a construir la visualidad. ¿Cómo trabajan eso? ¿Cómo se pone en el parate? A mí, por ejemplo, en lo personal, yo me engancho mucho con la etapa analítica y llega un momento que hay que decir, bueno, ya está, ahora empecemos a generar conceptos y piezas concretas, ¿no? ¿Qué les pasa con ese trabajo? Bueno, ¿puedo empezar otra vez? ¿Estamos muteadas? No. Mira, justo hace un rato encontré un párrafo que habíamos armado en un momento que... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, ok. Y para mí esa instancia analítica por lo menos tiene que ver con las preguntas, ¿no? Con una instancia medio de curiosidad irrefrenable sobre el objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, les leo algunas de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es? ¿Quién quiere ser? ¿Qué hace? ¿Qué ofrece? ¿Con quién se identifica? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué no? ¿Qué problemas tiene? ¿Cuáles quiere solucionar? ¿De quién se quiere diferenciar? ¿Quiénes son sus colegas? ¿Quién es su competencia? ¿Quiénes son sus amigos? ¿A quién se dirige? ¿Qué proyectos a futuro tiene? ¿Qué desea o imagina? ¿Con quiénes interactúan? ¿Quién es y quién quiere ser? ¿Quién no quiere ser? Digamos, empezar a hacer ese tipo de preguntas muy desde un lugar de genuina curiosidad. Me parece que es desde donde, en mi caso, por lo menos, puedo abordar un trabajo de comunicación y de desarrollo identitario, ¿no? Me parece que las preguntas son una herramienta muy, muy clave. Por otro lado, las preguntas las preguntas allanan mucho para mí la etapa de diseño, ¿no? Como que enfocan y ponen límites o márgenes a la prueba y error, ¿no? Uno tiene el lápiz en la mano cuando empieza a preguntar y se le ocurren muchas ideas, pero conforme uno se va profundizando en el conocimiento del cliente, hay muchas de esas ideas que se van perdiendo, que ya no nos parecen tan adecuadas para
para proponer. A mí me parece que la etapa de diagnóstico, de análisis, de conocer el comitente y sus planes, ¿no? Y todas estas preguntas que contaba Juli son... es un momento que quizás parece laxo o interminable, pero que allana mucho tiempo después. Porque después uno va muy concretamente a probar o a buscar 2 o 3 caminos y no 440.000 opciones, ¿no? Como que hay algo ahí que es muy económico en ese sentido y que permite también toda esta ronda y esta vuelta de preguntas comprometer al cliente, porque en tanto la persona se hace esas preguntas, intenta formularlas, se cuestiona, te hace preguntas, está mucho más involucrado en el proceso después de decisión. Y también otra cosa para dar lugar a otras voces, es que cuando vos estás trabajando después con ese insumo que lograste a partir de las preguntas, es de donde podés respaldar tus propuestas. O sea, si vos necesitas hacer después una memoria descriptiva y contar lo que hiciste, argumentarlo, defenderlo, qué sé yo, respaldar todo tu trabajo de diseño, bueno, tenés toda esa cantidad de información que recabaste en las preguntas. O sea que es una herramienta para también hacer sustentable el trabajo que vas a presentar. Sí, yo coincido completamente con lo que están diciendo. Son como los cimientos, ¿no? Como si no tenés armado todo eso, no hay después cimientos para todo el sistema gráfico. Está bueno, o sea, es como una etapa de diagnóstico y después quizás siga habiendo, pasada esa parte, hay una etapa también analítica, o sea, de filosofía o concepto del sistema, hasta pasar después a la parte más de implementación, donde ya están las decisiones tomadas y es más un tema de elaboramiento y de expansión de la gráfica a nivel sistema. A nosotros nos pasó con este proyecto que era como bastante amplio el tema de lo que se llama cliente, digamos, como, o sea, por un lado teníamos como el cliente, o sea el departamento de comunicación con el que trabajábamos, pero un cliente interno también muy, muy amplio, que eran todas las secretarías de comunicación, que era un montón de gente que eran quienes iban a implementar lo que estábamos haciendo, y necesitábamos tener un feedback para saber si eran, del otro lado teníamos diseñadores gráficos, o en algunos casos eran community managers, o sea, quiénes iban a implementar y qué herramientas tenían, y tenían también sus propias necesidades, y por el otro lado todo el público general, que por un lado era la comunidad UBA, que es toda la comunidad de estudiantes, docentes y no docentes, que ya tiene como un conocimiento obviamente de la institución y está dentro de la institución, pero la idea del proyecto era que tuviera este alcance nacional, entonces era como transmitir como un mensaje como más amplio, que no sea solo para alguien que tenga ganas de empezar a estudiar ahí, un grado o un posgrado, o que ya esté estudiando ahí, o trabajando, sino que sea para personas que estén por fuera, que sientan propia la UBA cuando, no sé, pensábamos ejemplos cuando van al veterinario con su perro y la veterinaria es de la UBA, como que sientan desde ahí como también la inclusión y el orgullo, como un montón, con un público muy amplio. Y eso fue parte un poco del diagnóstico también que se hizo. Sí, después uno va como chequeando a medida que va avanzando también, y eso es lo bueno cuando uno tiene una base sólida y hizo el primer trabajo, uno puede ir comprobando que a medida que va avanzando las cosas que incluso no tenía en cuenta en un principio, las chequea con lo que hizo al principio y siguen funcionando, o sea, siguen pudiendo desarrollar de manera como uno estaba pensado un poco. También nos pasó justamente con todas estas secretarías que antes del Bicentenario por ahí muchas trabajaban de manera más independiente. Y una vez terminado el Bicentenario, de parte de algunas de estas secretarías mismas, empezaron a preguntar, ¿y ahora cómo sigo? Como ya terminó el Bicentenario, vamos a seguir haciendo, o sea, que eso antes no pasaba, antes por ahí cada uno seguía haciendo por su lado, y eso como es bastante satisfactorio, porque quiere decir que todo eso les llegó desde todos estos puntos de vista y querían continuar de alguna manera con la gráfica esta. Ya tenemos servicio de postventa a los diseñadores, que no es poco, entonces el mercado lo merece. Agrego, para responder
perdón. Cierro una cosita con respecto al proyecto nuestro y lo que decían. Estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que vienen diciendo, pero me parece importante remarcar algo, por qué no nos pudiste transferir la pregunta tal cual te la hicieron, porque todo proceso de construcción de identidad es un trabajo colaborativo cliente, diseño y a veces otros agentes externos que pueden venir a ayudar si hay que hacer cuestiones de medición, de comunicación, ¿no? Como es interdisciplinario y es colaborativo, entonces no se puede pensar un escenario en donde no hay un diálogo, ¿no? Creo que estas preguntas de las que hablan las chicas son justamente el arranque de un diálogo, entonces ahí es donde se construye, en ese ida y vuelta. Ahí te dejo, Mariela. Sí, está bien. No, bueno, quería contar un poco, tratando de responder puntualmente la pregunta inicial, contarles un poco cuál es nuestra manera. Bueno, inicialmente nosotros hacemos siempre una distinción entre lo que es nuestro cliente y los que son nuestros usuarios, porque muchas veces el cliente es la marca o es ciertos referentes de una marca, pero no necesariamente son los usuarios que van a hacer usos de esos espacios. Entonces, para nosotros toda esa etapa indagatoria y de inmersión es sustancial en nuestro proceso y en nuestra metodología de abordaje. Tan sustancial es que forma parte de nuestro pautado de trabajo y nuestro pautado de tareas. Concretamente, podríamos, si lo tenemos que llevar matemáticamente a una porcentualidad respecto del trabajo total, podríamos decir que una tercera parte del trabajo está en esta etapa inicial de indagación y de inmersión en el problema, que incluso tiene un entregable pautado generalmente con los clientes, que es un entregable de Research and Benchmarking, que es un entregable donde nosotros contamos toda esa etapa indagatoria. A veces trabajamos, como les había contado antes, con talleres, con usuarios, y otras veces también trabajamos con cuestionarios de acuerdo al alcance de cada proyecto, también de acuerdo si los clientes son locales o son foráneos. Podemos aplicar unas u otras herramientas, pero en todos los casos tenemos un entregable que es este entregable de inmersión, este entregable donde de alguna manera ponemos a la vista del cliente o sobre la mesa todo el entendimiento que llegamos a hacer del problema. Y es nuestra primer parada conjunta donde nos alineamos, o sea, podemos saber si estamos en la misma página respecto del entendimiento que estamos haciendo del problema. Incluso todos los insights o todos los descubrimientos que hacemos en esa etapa son los que en general lo acompañamos de un concept design o del diseño de un concepto, que es el que vamos a abrazar después en la etapa de diseño. Y eso se valida también en esa etapa y se entrega junto con esta etapa analítica. Por lo tanto, sí, es una pieza clave que además tiene un entregable propio. Nosotros trabajamos más o menos en términos generales con cuatro instancias de entrega, que es una entrega de este primer documento que les estoy contando, que es indagación pura. Después tenemos una etapa de preliminares de proyecto, anteproyecto y proyecto, que se cierra el proyecto ya con la entrega de todo el material documentado, si son para procesos de licitación, si son originales para ejecución, se generan esos originales para ejecución, pero digamos, son instancias bien pautadas y todas tienen instancias de intercambio con el cliente o con los usuarios, pero esa etapa inicial es sustancial. Yo, por último, siempre sumando más desde lo poco profesional, pero creo que retomando lo que decían las chicas al principio, muchas veces como clientes decimos cosas sin pensar, y capaz eso que decís como sin procesarlo del todo, y que para vos es cero relevante, del otro lado el interlocutor lo toma como una parte fundamental del brief o súper relevante, y creo que eso que ellas sacaban a relucir de un listado de preguntas, creo que eso del otro lado, desde la agencia o de diseñadora o el redactor, de estar como challengeando esas declaraciones que hacemos como cliente y estar repreguntándonos, che, ¿y vos por qué querés poner animales? Che, ¿y vos por qué querés hacer? Como ese por qué capaz es un poco molesto para nosotros, creo que termina siendo clave, porque si no, un equipo termina trabajando sobre algo que para vos no es importante y lo dijiste por decirlo, y al final terminaste en algo que
entonces que no querías, o todos trabajando en algo que no tenía mucho sentido para nadie. Entonces creo que ese rol de las preguntas y de que nosotros como clientes podamos transmitirles bien qué es lo que queremos, que muchas veces no sabemos cómo hacerlo y por eso la repregunta termina siendo clave. Nada, me parece también una de las partes como más importantes. Bien, sí, yo creo que lo que sale a relucir siempre es como la dimensión humana de lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque tal vez uno cuando es estudiante lo pregunta porque es medio sesentoso, ¿no? Digo, el diseño buscando una metodología sólida que le permita subirse a las ciencias para hablar en palabras mayores, y en realidad, ¿no? Cuando uno empieza a ejercer, y a todos los que son estudiantes que están escuchando les va a pasar, se van a dar cuenta que la metodología les va a dar un piso, les va a dar una seguridad para pararse, para hablar, para laburar, pero que lo más crítico es la dimensión humana y el vínculo que establecen con quien van a laburar. Es un poco así, o sea, hay proyectos que por ahí técnicamente son excelentes, pero si la dimensión humana está arruinada o paralizada, el proyecto no sale. Y eso es una parte que no se aprende en la facultad, que se aprende por ahí un poco con los compañeros o empezando a ejercer los primeros trabajos, y te das cuenta que es también motor del proyecto. Digamos, la metodología está buena, y al diseño le costó mucho sostenerse sobre metodología científica, pero después con el paso de los años fuimos descubriendo que no lo era todo, y que incluso nuestra disciplina es mucho más amplia y más rica. Creo que por eso tampoco no nos aburre a lo largo del tiempo, ¿no? Porque les descubrimos nuevas aristas. No está todo dicho, digamos, no es una ingeniería, no hay un manual para hacerlo. Así que bueno, en ese sentido me encantaron las respuestas. Creo que respondimos la pregunta, por más que yo no la entendí cuando la leí, creo que la pregunta iba un poco para el lado de metodología y salió mucho más que eso. Además, Emma, perdón, después te aparece un proyecto como nos pasó con UBA, de tamaño como ese y con 3 meses. Entonces de repente tenés que recalcular y repensar las estrategias y los modos para, si lo tomás, si lo encarás, poder llegar a tiempo y de manera igual de eficaz, ¿no? Entonces también estas metodologías sirven como base, y después la cintura no la podés perder nunca, digamos. Sí, hay que agregarle un pequeño intro de un espacio de pánico y después la metodología y arrancar. Sí, eso me parece re importante, que lo decían antes también, que más allá de tener una etapa indagatoria o de explorar y de entender el problema, después lo que es sustancial a lo largo de todo el proceso es la iteración permanente, ¿no? Ver cómo va funcionando eso en el proceso con quien sea el otro, tu interlocutor. Esa iteración, ese poner a prueba todo el tiempo lo que estás haciendo, te va retroalimentando también el proceso, y eso no está en la metodología, digamos, y no tiene plazos. Y es verdad lo que dicen, a veces parecen imposibles algunos abordajes por los tiempos que tenés, y sin embargo uno encuentra también las herramientas para llevarlos adelante. Por lo tanto, la metodología también tiene que estar al servicio de uno como profesional y no uno al servicio de la metodología. Absolutamente. De hecho, lo que cuentan ustedes del proyecto UBA 200, estos de que el interlocutor no era el ideal, era inabordable, podríamos decir, pero además, algo que nos pasa también cuando somos estudiantes, que es, bueno, que la gente se adapte al diseño, ¿no? Digo, a veces te pones como en esa posición que es casi de abogado, ¿no? Si no sabés leer el texto jurídico, bueno, contrata a un abogado. Y cuando uno hace un proyecto que quiere que se convierta en una realidad, nosotros somos quienes estamos mirando las posibilidades de que eso se ejecute, ¿no? Entonces, si quien va a hacer el flyer es una secretaria de 50 años que trabaja en una dependencia del interior del país, bueno, busquémosle la vuelta para que eso pase, porque si no, no va a pasar. Entonces, creo que eso también es importante tenerlo, ¿no? Y eso no nos hace ni menos profesionales, ni menos sólida la disciplina, al contrario, nos hace más permeables y nos hace más empáticos con la realidad productiva e institucional de un país donde no siempre vas a encontrar un diseñador gráfico como interlocutor en las áreas de comunicación. Así que bueno, ahí hay algo interesante que creo que es una realidad de toda América Latina, no únicamente de Argentina, ¿no? Ver quién lo va a aplicar, con quién hay que trabajar y siempre priorizar la ejecución del proyecto, ¿no? Me parece un poco
que va por ahí. Bueno, nos queda re poquito tiempo. Voy a hacer seguramente alguna más, a ver si hay alguna en el chat. Muchas gracias, excelente charla y exposición. Bueno, es que ya se está despidiendo. Acá mencionan la caja negra, ahí como zona de panic room, de empezar a laburar. A ver, yo tengo un montón de preguntas. Quiero ver ahora cuál priorizo. Vamos a meternos un poco en el universo PYME, si les parece, que es el que a mí me tiene atrapado en estos años. Y también de la disciplina, ¿no? Y hablar un poco, como decían las chicas, ¿no? Juli y Vale. Te llaman para hacer un PIN a veces las pymes, ¿no? Y en realidad hay que hacer otra cosa. Digo, ¿qué entienden ustedes que los privados entienden por diseño? Sobre el poder del diseño, sobre el aporte que podemos hacer a la organización, sobre el problema a resolver, y sobre qué abarca nuestra posibilidad de acción como perfil, ¿no? ¿Qué es para un privado un diseñador gráfico? Y bueno, después si quieren contarlo también a partir de algún caso particular, como hicieron las chicas, ¿no? Digo, donde la convocatoria es para hacer un PIN, pero en realidad lo que se necesita es una estrategia de comunicación institucional, creo que también es muy ilustrativo, ¿no? Bueno, voy siguiendo el ciclo este de la ronda. Una de las cosas que el otro día escuché en un podcast sobre diseño, una entrevista a Verónica de Valle, que hablaba del diseño como un hilván, ¿no? Y la capacidad del diseño como mirada transversal, entre miles de otras cosas, pero bueno, un poco lo que decías, Emma, me evocaba esto, ¿no? La cosa de nuestra participación en los grupos de trabajo como aquella mirada que atraviesa en otro sentido, ¿no? Y que es, no sé, es un lugar como bastante interesante, que fue un poco mutando, o sea, nosotras que somos un estudio que trabaja desde hace muchísimo tiempo, fue una conquista de alguna forma este lugar, porque el lugar del diseño muchas veces venía cuando ya estaba todo hecho, por decirlo así, ¿no? Bueno, esto ya está, ahora que pase a diseño. Y en realidad el lugar más interesante es cuando está en la mesa de inicio, ¿no? del proyecto. Entonces está el diseñador ahí en esta cosa colaborativa y de construcción y de mirada transversal. Bueno, hablo poco así, con lugar. No sé, Vale, ¿querías agregar algo antes de pasar la ronda? No, avanti. No, estaba pensando también un poco, mirando las edades de varias de las que estamos acá, que ya cuando estudiábamos, por lo menos quienes son de mi generación, teníamos que tener una capacidad pedagógica para explicar qué estábamos estudiando. Y creo que eso permanece. Creo que quienes hacemos diseño tenemos que tener una capacidad pedagógica también, ¿no? No se trata solo de lo que hacemos, sino también de poder transmitir por qué lo hacemos, por qué tomamos decisiones, en qué nos fundamos, por qué detectamos ciertas necesidades, por qué, lo que decía Lucía, ¿no? Por qué de repente interpretamos que la versión del cliente tal vez no es la mejor versión del discurso para tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, generar una identidad, que las respuestas están en otro lado. Creo que tenemos que tener una actitud de acompañamiento, ¿no? De pedagógica en ese sentido, no de enseñar, sino como de acompañar, de saber expresar, de saber argumentar, para que el diálogo sea también, del que hablábamos, sea como mucho más rico. Y también las pymes van cambiando, las generaciones van cambiando, entonces los rubros son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes los rubros, como los que trabajan las chicas, o tal vez yo, que tienen que ver más con el ámbito cultural, que con la industria dura, ¿no? Como, o por ejemplo, lo que contaban, ¿no? El tema de la industria yerbatera, ¿no? Creo que cada industria tiene modismos propios y como genealogías propias y van cambiando. Pero
eso también trae aparejado que tal vez las nuevas generaciones, a diferencia de las anteriores, crean saber lo que es el diseño y lo que venimos a hacer. Y muchas veces no es exactamente lo mismo que creemos de este lado. Entonces, por más que la palabra diseño y el concepto esté como con otras, circulando de otra manera, creo que no hay que perder esta capacidad de expresar por qué estamos acá y hacia dónde queremos acompañar, de qué manera lo vamos a hacer, ¿no? Creo que eso, como la capacidad pedagógica de los diseñadores. Bueno, yo me gustaría sumar respecto a esto que está diciendo Laura, que me parece súper interesante. Yo siempre me cuestiona, y sobre todo haciendo lo que hacemos nosotros, nos cuestionamos siempre, fuimos más de 20 años de docencia y tenemos esta idea de, o hemos puesto en la balanza la idea de diseño generalista versus diseño de especialización o especialización en diseño, y vemos cómo en la academia todo esto se va como, hay tendencias, ¿no? Hay tendencias a la especialización, en otro momento hay otras tendencias, y siempre pongo en valor esa formación de base que tuve al menos en grado del diseño generalista, ¿no? Que después en la maestría, hoy nombraban a Verónica de Valle, que tuve la suerte de tenerla como docente en maestría y también en una maestría de diseño generalista que te permite como tener una mirada global y te da la sensibilidad de leer la realidad que te toca o la realidad sobre la que vas a tener que operar, que es algo que no deberíamos perder los diseñadores, porque antes lo decía también Emanuel, lo decían también después, esto de te enfrentás a 1.000.000 de industrias distintas, cada una con su propia naturaleza. ¿Cómo no va a ser necesario indagar si el problema que enfrentás cotidianamente es diferente, es totalmente diferente en su naturaleza al que enfrentaste quizás hace 3 o 4 meses atrás con otro proyecto, porque la industria es distinta, porque el usuario es distinto, las necesidades, las expectativas frente a lo que vos podés, a la forma en que podés sumar valor son distintas. Entonces, la única invariante es esa sensibilidad que hayas desarrollado para leer esa realidad que te toca, para tener la capacidad de transformar eso en un concepto que de alguna manera después sume valor. Lo digo desde un lugar en el que para incidir después positivamente desde lo que hago o desde lo que hacemos, lo hacemos desde el nicho, ¿no? Desde el nicho de la especialidad. Pero sin embargo, haber transitado, digamos, ese tipo de capacitación para mí nos terminó dando las herramientas para poder optar desde dónde sumar valor. Eso es algo que no se debería perder en la formación del diseñador, ¿no? Una formación que te permita acceder a esa mirada, entender todos los diseños y cómo operan y cuáles son sus factores en común, y después qué cosas se puede aportar y cómo uno puede realmente adquirir más herramientas en la especialidad para sumar un valor realmente diferencial, pero no perder esa mirada o esa lectura primaria que es común a todo diseñador. Me parece que es valioso. Y es un poco lo que tiene que ver con esto de ser formadores. Todo diseñador ha pasado alguna vez en su vida por tener que explicarle a alguien a qué se dedica o qué es lo que hace. Ni hablar cuando te especializás en un área de nicho donde menos aún entienden lo que haces. Porque bueno, hoy por suerte ya se entiende lo que es marca y es más fácil que la gente esté como vinculada a esos conceptos cuando antes no lo estaba. Pero hay otros nichos donde cada vez es más complejo eso, y es verdad también lo que decían las chicas antes, que el diseño empieza a tener roles mucho más jerárquicos en todos los procesos, y empieza a estar antes en los procesos también. Y eso es un valor y es un espacio ganado que está buenísimo y que no lo tenemos que perder también. O sea que hay como la recuperación de lo de antes y lo de ahora y tratar de unificarlo de cara a ver cómo se va a seguir formando en el futuro diseñadores, ¿no? Y qué tipo de diseñadores necesitamos formar. Es algo que me parece valioso también como para dejar ahí como pregunta abierta a quienes nos dedicamos a esto, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, cómo operar para crear profesión también. Porque con nuestro accionar estamos creando profesión.
Y eso también es algo importante, es lo que le podemos dejar también al diseñador que viene o al diseñador en formación. Es ese antecedente que crea profesión y que me parece valioso. Yo no sé si Yo tengo quiero agregar una... No, dale, dale. No, quería agregar una cosa que me parece que, no sé si es gracias al sello del buen diseño o al paso del tiempo, y tiene una doble vara, que es que el diseño hoy atraviesa todo, o sea, el diseño, la tecnología es diseño, el transporte es diseño, la comunicación es diseño, ¿no? Entonces, en todos lados hacen falta diseñadores, en todos los momentos de los procesos hacen falta diseñadores, y hace falta un diseñador también para diseñar el plan, no solamente la marca. Entonces eso, esa cosa transversal que decía Julieta, ¿no? Este hilo que cose todo, también hace de que, bueno, todo es diseño, pero también cualquier cosa puede ser diseño. Y entonces esto también que hablaba, de lo que hablaba Laura, ¿no? De la pedagogía o de cierta didáctica para los demás, para un cliente, una pyme, y para también entre nosotros los diseñadores, bueno, de todo el tiempo estar cuestionando y viendo cuál es nuestro rol y a dónde podamos estar mejor, o sea, cada uno en su especialidad, en su nicho o en su expertise de generalista, porque todas valen, ¿no? A dónde uno y cómo puede aportar a una pyme. No todas las pymes necesitan diseño en todos lados, y no siempre la respuesta es el diseño, y no siempre hace falta un determinado diseño, pero sí el diseño lo va a atravesar todo, entonces siempre va a haber un lugar por el que operar, ¿no? Y como decía nuestro maestro Héctor Morón en la facultad, el diseño es todo lo mismo, o sea, el proceso proyectual en un punto, sea más específico, más tecnológico, más generalista, más de design thinking, siempre la cabeza del diseñador es esta que puede hacer un pensamiento proyectual, ¿no? Y que puede aportar a la solución de un problema desde este lado, bueno, así transversal, de entender un poco la problemática con ojos de diseño. Eso quería decir. Perdón. Bueno, Lucía, la otra cara de esta moneda, las No, empresarias. yo iba a decir que creo que después de la experiencia que tienen ellos, no tengo mucho para sumar. Coincido capaz en lo que decían algunos, hay mucha variedad de pymes, hay, las hay de muchos años, de menos años, industrias más menos atractivas que necesitan más o menos diseño. Creo que ahí está la clave. De mi lado, nada, creo que como Fronteras hay muchísimos proyectos jóvenes que como decían, el diseño pasa a ser relevante porque las marcas pasan a ser relevantes, porque hoy en día a nosotros nos pasó crear una marca de cero en 2022, donde sucede todo lo que sucede. Creo que el diseño y lo que vas a decir y lo que vas a mostrar te atraviesa en exceso, y cada vez creo que es más necesario esos roles. Así que nada, sí, a nosotros nos pasó también al revés, de que nuestro primer diseñador nos entregue, como parte de los entregables, una hoja membretada. Te imaginarás que nunca lo usamos, o sea, envasábamos yerba mate, no necesitábamos para nada. Entonces, creo que es mutuo la evolución, y aparte si la necesitamos tenemos los recursos para armarla, pero bueno, creo que es mutuo y hay que nada, como en todo hay que encontrar la persona ideal, que creo que eso es lo más difícil. Si quiere, para aportar eso tengo para nosotros, entender qué profesional teníamos que buscar fue difícil. Tuvimos la suerte de dar con Trin fácil, pero muchas veces desde arranco un emprendimiento y tal vez no estoy relacionado al mundo del diseño o al mundo de la comunicación, ponerle un nombre a esa persona que está buscando es muy difícil, y creo que hay un espacio grande para tal vez empezar a unir más los desarrolladores de negocios o emprendedores con el mundo del diseño y la comunicación, como que a mí me parece que hay algo para acercar ahí,
un poquito más, porque es realmente difícil salir de lo que estás haciendo, que en nuestro caso era envasar yerba mate, a buscar un profesional de esa industria, es como un lío. Sí, Bueno. creo que también está bueno esto que decía, de que para cada cliente hay un diseñador también, y también justo lo que mostraron, o sea, no es casual que hayan buscado también y encontrado una diseñadora ilustradora para que les haga la imagen a los packs y a la identidad en general, que otro tipo de diseñador no hubiese resuelto de la misma manera y hubiesen tenido otro resultado totalmente distinto. Con lo cual necesitamos el Tinder cliente diseñador para, para generar estos mats. Ya alguien lo debe estar haciendo. No, eso es muy para el plan de diseño, Emma, levantar el guante. Bueno, sí, te lo dejo ahí. Total. El año que viene queremos la app. No, pero fuera el chiste, nosotros aparecemos en muchas academias de emprendedores donde ves design thinking, modelo de negocio, estructura legal. En ninguna hay una clase de comunicación, diseño, desarrollo de marca, como parece que fuera de joda en Ditela, San Andrés, Endeavor, que son organizaciones que todo el tiempo están dictando cursos para emprendedores con 8 módulos, no sé qué. No hay nada, absolutamente nada que tenga que ver con el diseño o el desarrollo de la marca. Total, el management ha sabido utilizar muy bien nuestras metodologías, así que bueno, está bueno porque es verdad que el universo emprendedor llega primero por ese lado. Bueno, estamos de nuevo con una puntualidad excelsa, así que llegamos a las 19. Yo les quiero agradecer a todas y a Martín por haber estado hoy acá. A los que nos escucharon también, porque es una buena cantidad de tiempo, pero creo que se pasó rápido porque fue súper interesante. Así que yo dejé los perfiles de todos los que hablaron hoy y de los proyectos. Les recomiendo que los sigan y que estén atentos a lo que estos estudios vienen haciendo en sus negocios, a que como diseñadores se amiguen con la palabra negocios, pero además de ser gente que hace negocios, son personas muy generosas para con la disciplina y que trabajan mucho para generar cimientos, ¿no? Como cuando decíamos, para construir una identidad de una empresa se necesitan construir primero algunos cimientos, para posicionar una disciplina se necesita asociarse, se necesita abordar esta dimensión pedagógica que mencionaba Laura, y son disciplinas que no somos tan nuevos, sin embargo todavía queda mucho trabajo por hacer. Así que bueno, yo celebro mucho que la UP, a la UP se le haya ocurrido esto y nos haya invitado a hablar para toda América. Argentina tiene mucho camino recorrido, estamos muy orgullosos de eso, a los argentinos nos encanta hablar de nosotros, y bueno, hoy lo hicimos, nos conocieron un poquito más, y bueno, tratamos la verdad de mostrar diversidad en lo que se hace acá. Así que bueno, ya nos veremos en algún otro encuentro latinoamericano, y bueno, me despido de todos y todas ustedes, fue un placer estar acá hoy. Gracias, Emma, y compañeras de mesa. Y Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias Saludos. a la UP, y para la próxima, por favor, quiero tomar mate con Lucía, también que la veía tomar mate. Ya presencial. Y tengo muchas ganas, con Me voy a todo el mandar tema y este. todo. Sí, a full, recontra. Que tengas para el producto atrás, Lucía, que tengas el producto atrás, es Universo Pyme y Estoy en la fábrica, así que bueno. Por eso, me encanta. Bueno, después les voy a hacer llegar a todos muestra de frontera. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao. Adiós. Chao.